Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. El día de hoy vamos a estudiar a las figuras de Jesús y María a través del Islam. Vamos a ver cómo se les retrata en el Corán, en la exégesis islámica y también en la literatura del mundo musulmán. Los cristianos predican que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. El Islam predica que Jesús fue un ser humano que recibió inspiración divina y por lo tanto fue facultado para realizar todos los milagros que él, con el permiso de su creador y hacedor, pudo realizar. Fue un profeta y un gran maestro de la humanidad, un hombre de Dios. María, la madre de Jesús, ocupa una posición muy especial en el Islam y Dios la proclamaba como la mejor mujer entre toda la humanidad, a quien eligió por encima de todas las demás mujeres debido a su piedad y devoción. Dice Jacques Jomier, en los textos que se le dedican a Jesús hay un sabor peculiar que no se encuentra cuando se trata de otras personalidades. Algunas expresiones se aplican solo a Jesús. Se le llama la palabra de Dios, el ungido, un espíritu que procede de Dios. A Jesús y a María en el Corán usualmente se les menciona juntos, lo cual es atípico en el mundo árabe, pues la preeminencia del padre hace que siempre se le coaligue a su hijo. Esto se debe al gran respeto que se tiene en torno a la figura de la Virgen y a la inexorable creencia que ésta se mantuvo pura siempre y no precisó de varón para el nacimiento de Jesús. Hay que afincarse en el piso común de las tres religiones monoteístas. La misión del ser humano es agradar a Dios y someterse dócilmente a su voluntad. Mahoma conocía las tradiciones judías y cristianas. Las caravanas de comerciantes árabes estaban en contacto con un sinnúmero de culturas. Muchos investigadores occidentales reconocen que Mahoma tuvo contacto con grupos cristianos marginales y heréticos que buscaban refugio en los límites del Imperio Bizantino o residían en la Meca por motivos comerciales. Se sabe que el último profeta del Islam conoció a Jesús gracias a los escritos apócrifos, es decir, aquellos que no están en el canon bíblico del cristianismo, pues estos textos proliferaban entre nestorianos, arrianos y monofisitas. La cercanía de Mahoma con el Antiguo y Nuevo Testamento es innegable. Dice José María Casiaro, según la fe islámica, el autor del Corán es Alá. El ángel Gabriel se lo dictó a Mahoma según el ejemplar eterno llamado Madre del Libro, que se encuentra junto al trono de Alá en los cielos. De ese ejemplar celestial proceden también los libros sagrados de los judíos y de los cristianos. Mahoma recibió por revelación la redacción definitiva por medio de visiones y audiciones de palabras que comunicaba a sus seguidores. Estos memorizaban las palabras y en ocasiones las escribían. En el Corán se habla sobre los abuelos de Jesús, Ana o Hana y Joaquín, llamado Imran en el texto. Explícitamente se dice: Dios ha escogido con preferencia a todos los humanos, a Adán y a Noé, a la familia de Abraham y a la de Imran. Estas familias han salido unas de otras. Dios lo sabe y lo entiende todo. Acuérdate del día en que la esposa de Imran dirigió esta plegaria a Dios: Señor, yo te he consagrado lo que hay en mi seno, y te pertenece por entero. Dígnate recibirlo, pues lo oyes y lo conoces todo. Cuando ella hubo engendrado, dijo: Señor, he echado al mundo una hija, y la he nombrado Mariam o María. La pongo bajo tu protección a ella y a su posteridad, a fin de que los preserves de las astucias de Satán, el apedreado. El Señor hizo la mejor acogida a la mujer de Imran. Ahora bien, él le había hecho producir una hermosa criatura. Zacarías cuidó a la niña. Siempre que iba a visitar a María en su celda, hallaba alimento cerca de ella. Oh María, ¿de dónde os proviene este alimento? Me proviene de Dios, respondió ella, pues Dios sustenta abundantemente a los que quiere y no les cuenta los bocados.
Se dice que Zacarías e Imrán estaban casados con un par de hermanas. Zacarías estaba casado con Eisha, que en la tradición cristiana es Isabel, madre de Yahia, que en la tradición cristiana es conocido como Juan el Bautista. Imrán estaba casado con Ana, madre de Mariam o María. El Corán dice que Ana había perdido toda esperanza de engendrar un vástago. Un día estaba sentada bajo la fresca sombra de un árbol y vio a la lejanía cómo una madre pájaro alimentaba a sus crías. Pronto su instinto maternal se vio activado y ante tal conmovedora escena imploró a Alá por un hijo. Su plegaria, como pudimos observar en la cita, estuvo acompañada de una promesa. El fruto del vientre de Ana sería dedicado al servicio de Dios. Con esto, el hijo de Ana estaría eximido de las duras tareas del día a día para poder poner en marcha sus deberes sagrados en la ciudad santa de Jerusalén. Según esta tradición, las personas jóvenes consagradas a Dios en el templo de Sión deberían ser hombres, pues, de acuerdo con la costumbre, la sangre menstrual de las mujeres dejaría impuro el emplazamiento santo. Se dice que Imrán murió mientras Ana estaba embarazada. De acuerdo con este relato, Mariam nunca pudo conocer a su padre. Volviendo al problema del sexo del infante, cuando Mariam nació, Ana pidió perdón a Dios porque el fruto de su matrimonio era una mujer. Ella llamó a su pequeña bebé Mariam. En su lengua significaba el adorador, el que sirve al Señor. Mariam, sin ninguna duda, fue la más hermosa de todas sus damas contemporáneas, y su conducta fue la mejor, la más impecable y la más agradable ante los ojos del Todopoderoso. Mahoma acostumbraba a decir que no había más que 4 mujeres perfectas: Asia, la mujer del faraón, la que recogió a Moisés; María, madre de Jesús; Khadija, primera esposa de Mahoma; y Fátima, su hija casada con Alí. Según Mahoma, ningún niño nace a menos que Satanás lo toque, por lo que gritaría debido a tal toque, excepto Mariam y su hijo Jesús. Esto es bastante diciente para el mundo islámico. Shuaib ibn Muhammad, imbuido en el espíritu de su religión, dice: todo ser humano es golpeado por Satanás en el costado al nacer, excepto Jesús y su madre, la paz sea con ellos. Se colocó una barrera para protegerlos. Satanás no pudo penetrar tal barrera, por lo tanto no fueron dañados. Ninguno de ellos cometió ninguno de los pecados comúnmente cometidos por los demás seres humanos. Ana llevó a su pequeña hija al templo de Jerusalén. Este templo era salvaguardado por los descendientes de Aarón. Los principales del templo compitieron entre sí para ver quién de ellos debería hacerse cargo de Mariam. La competencia consistía en que 19 hombres fueron a las orillas del río Jordán y dejaron caer las plumas con las que escribían sobre el agua. Solamente la pluma de Zacarías flotó, mientras que las de los otros sabios permanecieron sumergidas. La pluma de Zacarías se mantuvo de pie sobre el agua, mientras que las plumas de los demás maestros fueron arrastradas sin piedad por las frenéticas corrientes del río. Así, Zacarías, que ya estaba investido como rabino y profeta, se convirtió en el mentor y cuidador de Mariam. Muhammad ibn Isaac ha dicho: cuando Zacarías se hizo cargo de ella, se la dio a su tía, la madre de Juan el Bautista, y le pidió que la cuidara hasta que fuera una mujer. Fue entonces cuando construyó una habitación para ella en su mezquita para que fuera su santuario, colocando su puerta en el medio. Cada vez que entraba a verla, notaba que tenía frutas fuera de temporada, es decir, frutas de verano durante el invierno y viceversa. Entonces le preguntaba de dónde había sacado todas esas frutas, quién se las había dado, y ella le decía que eran de Alá, de aquellos frutos del paraíso. Muhammad ibn Isaac dice que sobre el pueblo de Israel sobrevino una hambruna tremenda. Zacarías tenía miedo de no poder mantener a Mariam, ya se sentía viejo y asimilaba que iba a morir más pronto que tarde. Las personas decidieron echar a la suerte
quién sería el protector de la joven, y tiraron flechas al río. La flecha que flotó fue la de un carpintero piadoso, primo de Mariam, José, hijo de Jacob, hijo de Matán. Mariam podía ver la preocupación en los ojos de José, pero Alá nunca los abandonó y los siguió aprovisionando de ricas frutas. El Corán establece que Mariam se mantuvo en castidad, no fue tocada por ningún hombre y guardó devotamente los mandatos divinos. Explícitamente expone el nacimiento de Jesús de la siguiente manera este libro sagrado. Cuando los ángeles dijeron: «Oh María, Dios te ha escogido y purificado por tu culto y devoción, y te ha escogido haciéndote la madre del profeta Jesús por encima de las mujeres de los mundos. Oh María, orad a vuestro Señor con devoción, postraos e inclinaos con los que se inclinan». Mariam es entonces exaltada por encima de todas las mujeres de la creación. En el Corán se narra el nacimiento de Jesús de la siguiente manera. Un día los ángeles dijeron a María: «Dios te anuncia su verbo, se llamará el Mesías, Jesús, hijo de María, ilustre en este mundo y en el otro, y uno de los familiares de Dios. Pues hablará a los humanos, niño en la cuna y hombre hecho, y será del número de los justos». «Señor», respondió María, «¿cómo he de tener un hijo? Ningún hombre me ha tocado». «Así es», respondió el ángel, «Dios crea lo que quiere. Dice: sea y es. Le enseñará el libro y la sabiduría, el Pentateuco y el Evangelio. Jesús será su enviado cerca de los hijos de Israel. Les dirá: vengo hacia vosotros acompañado de los signos del Señor. Formaré de barro la figura de un pájaro, soplaré en él y con el permiso de Dios el pájaro estará vivo. Curaré al ciego de nacimiento y al leproso, resucitaré a los muertos con el permiso de Dios. Os diré lo que hayáis comido y lo que hayáis escondido en vuestras casas. Todos estos hechos serán otros tantos signos para vosotros si sois creyentes. Vengo para confirmaros el Pentateuco que habéis recibido antes que yo. Os permitiré el uso de ciertas cosas que os habían sido prohibidas. Vengo con signos de parte de vuestro Señor. Temedle y obedecedme. Él es mi Señor y el vuestro, adoradle. Es el sendero recto. En el Sura 19, dedicado a Mariam, se nos dan detalles del nacimiento de Jesús. Se cubrió con un velo que la ocultó de sus miradas. Enviamos hacia ella nuestro espíritu. Este espíritu tomó ante ella la forma de un hombre, de una figura perfecta. Ella le dijo: busco cerca del Misericordioso un refugio contra ti. Él entonces respondió: soy el enviado de tu Señor, encargado de darte un hijo santo. ¿Cómo? Respondió a ella, voy a tener yo un hijo. Ningún hombre se ha acercado a mí, y yo no soy una mujer disoluta. Él respondió: sería así. Tu Señor ha dicho: esto es fácil para mí. Sería nuestro signo ante los hombres y la prueba de nuestra misericordia. La sentencia está pronunciada. Ella se tornó embarazada del hijo y se retiró a un lugar distante. Los dolores del parto la sorprendieron junto al tronco de una palmera. Exclamó: ojalá que yo hubiese muerto antes y que yo fuese olvidada con un olvido eterno. Alguien le gritó desde debajo de ella: no te aflijas. Tu Señor ha hecho correr un río a tus pies. Sacude el tronco de la palmera y caerán junto a ti dátiles maduros. Come y bebe y refresca tu ojo. Y si ves un hombre, dile: he consagrado un joven al Misericordioso. Hoy no hablaré a ningún hombre. Entonces Mariam fue a casa de su familia llevando al niño entre sus brazos. Se le dijo: oh Mariam, has hecho una cosa extraña. Oh hermana de Aarón, tu padre no era un hombre malvado, ni tu madre una mujer disoluta. Mariam les mostró el niño con el dedo, a fin de que lo interrogasen. Ellos dijeron entonces: ¿cómo hablaremos con un niño de cuna? Jesús les respondió: yo soy el servidor de Dios. Él me ha dado el libro y me ha constituido profeta.
Los comentaristas del Corán dicen que Alá envió el ángel Gabriel en forma humana para que Mariam no temiese y pudiese escuchar atentamente todo el discurso angélico. Un exégeta primigenio del Corán llamado Ikrima decía que Mariam debía permanecer en el templo, pero cuando tenía su período menstrual debía ir a la casa de su tía a bañarse y a purificarse hasta volver a estar limpia. Mariam se estaba bañando en un pequeño espacio soleado, pues era invierno y para colmo arreciaba un fortísimo frío, muy característico del día más corto del año, el solsticio invernal. Mariam había colocado una tela para guardar su pudor, y mientras se aseaba se le apareció el ángel Gabriel para brindarle la buena noticia del nacimiento del profeta Jesús. En todo caso, el nacimiento de Jesús es asimilado en el Islam como algo milagroso. Este pasaje coránico salvaguarda un simbolismo muy fuerte. Mariam, como se ha visto, se dirigió debajo de un árbol seco de dátiles para dar a luz. Los dolores del parto eran impresionantes según el texto sagrado, y después de que la parturienta efectuó idóneamente su labor, emergió un fresco manantial de agua y del árbol brotaron un sinnúmero de frutos. Algunos eruditos tempranos del Islam comentaron arduamente este texto. Ibn Abbas ha dicho: Jesús o Gabriel golpeó la tierra, después de lo cual brotó agua, y el árbol seco volvió a la vida después de su sequedad. Sus ramas cayeron en cascada y produjo su producto y sobresalió en él. Le dijeron que sacudiera el tronco de la palma para que cayeran dátiles frescos. Por otro lado, Al-Rabi Ibn Kaitam ha dicho: no hay nada mejor para una mujer en su período postnatal que los dátiles frescos, ni para ningún paciente mejor que la miel. Omer ibn Maimun ha dicho: no puedo pensar en nada mejor para una mujer que tiene dificultades para dar a luz que dátiles frescos. Los principales eruditos del Islam concuerdan en que el bendito nacimiento de Jesús se dio en Belén, a pesar de que el Corán solo habla de un sitio al oriente. Belén es un emplazamiento interesantísimo, pues ahí estaban afincadas las raíces del tronco davídico. Algunos estudiosos, como William F. Albright, han especulado que el nombre de Belén, que significa casa de Lehem, se refería originalmente a una deidad cananea de la fertilidad, afín a Lamu y a Lahamu, en lugar de a la sencilla palabra cananea Lehem, que significa pan. Lamu, que significa estrella madre o constelación, es el nombre de una deidad protectora y benéfica, el primogénito de Apsu y Tiamat. Él y su hermana Lahamu son los padres de Anshar y Kishar, el padre del cielo y la madre de la tierra, quienes dieron a luz a los dioses del panteón mesopotámico. En todo caso, Wahhab, un teólogo islámico del siglo XVIII, nos comenta que cuando nació Jesús, todos los ídolos de cada rincón del mundo visible cayeron de cabeza. Los demonios se asustaron ante tal evento y recurrieron a Iblis, el Satán, aquel que desde el principio de la creación se opuso al plan de Dios. Los demonios estaban preocupados porque esos ídolos eran el instrumento más efectivo para hacer tropezar a la raza de Adán. ¿Qué harían estos seres malditos sin los ídolos? Iblis dedujo que lo que había pasado era de magnitudes enormes, algo más que trascendental. El demonio entonces recorrió el mundo y vio que en el lugar donde había nacido Jesús, los ángeles estaban cantando con júbilo. El ser maléfico intentó acercarse al sitio del nacimiento, pero los ángeles sirvieron de escudo para el profeta recién nacido. Al-Kalbi, un genealogista del siglo VIII, nos cuenta que José el carpintero se llevó a Mariam con su niño a una cueva, y allí pasó 40 días,
mientras ella se purificaba tras el parto y se sobreponía a los dolores de tal tediosa labor. Después de 40 días, Jesús dijo a su madre: «Alégrate porque soy el servidor de Dios». Jesús, siendo un bebé de 40 días, dijo a todos los que ponían en entredicho la bondad y la castidad de Mariam que Alá le había enviado con el libro y le había ungido como profeta y Mesías, llamándole a una vocación sagrada, repleta de oración, ayuno y caridad. El Corán exhibe que Dios ha revelado la Torá y el Injil. Este último es la ley no escrita que descendió hasta el corazón de Jesús y se manifestó en sus dichos y en sus obras. Toda esta sabiduría primigenia sería impresa por Dios a Jesús desde antes de su propio nacimiento. Uno de los descendientes de Mahoma, un imán llamado Muhammad ibn Ali al-Bakir, decía que cuando Jesús nació, en cada día creció tanto como los niños crecen en un mes. Cuando tenía 9 meses, su madre lo tomó de la mano, lo llevó a la clase y lo sentó frente al maestro. El maestro le pidió que le dijera Bismillahir Rahmanir Rahim, lo cual Jesús repitió. Esta expresión suele traducirse como en nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Luego el maestro le pidió que repitiera los alfabetos después de él. Entonces Jesús levantó la cabeza y le preguntó si sabía lo que significaban cada una de las letras del alfabeto. Después de esto, Jesús procedió a explicar a su maestro que tras cada letra, por más pequeña que fuese, subsistía una verdad revelada. Cada letra, por más aislada y diminuta que pareciese, develaba un secreto sobre la naturaleza de Dios, la recompensa por los actos piadosos o el castigo para la iniquidad. La tradición islámica también establece que Jesús nació bajo el reinado de Herodes sobre la Palestina, y claramente Jesús estaba sometido al imperio de Octavio Augusto. Herodes, que conocía muy bien la profecía sobre el Mesías, deseaba matar a Jesús. Los hijos de Israel vieron una estrella según cuyo aspecto ellos, utilizando sus libros, calcularon la fecha de su nacimiento. Alá envió un ángel a José el carpintero para advertirle contra Herodes y su malvado plan, ordenándole que huyera con el niño y su madre a Egipto y que regresara una vez que Herodes muriera. José transportó a Mariam y a su hijo en un asno, hasta que llegaron a un lugar en Egipto, al que el Corán se refiere en este versículo. Dice así: «E hicimos al hijo de Mariam y a su madre una señal, y les dimos un refugio en un terreno elevado, teniendo praderas y manantiales». Los eruditos del Islam llegaron al consenso de que Mariam y José fueron inspirados por Dios para retornar a una pequeña aldea galilea llamada Nazaret. Se dice que Jesús continuó allá aprendiendo en una hora lo que otros tardaban un día, en un día lo que otros tardaban un mes, y en un mes lo que otros tardaban un año. Cuando Jesús alcanzó los 30 años, fue inspirado por Alá para predicar ante el público sobre el único Dios. Esto lo hizo a través de parábolas y milagros. Jesús devolvió la vista a los ciegos, devolvió la salud a los enfermos, e iba de aldea en aldea buscando a quien lo necesitase, llamando a la conversión y suplicando por quienes habían aceptado a Dios en su alma. La labor profética de Jesús se elongó por 3 años. Alá le envió el wahi o la inspiración a la edad de 30 años y lo levantó del templo en Jerusalén en Laylatul Qadr, que es la noche del poder, durante el mes de Ramadán, cuando tenía 33 años. Así, su profecía continuó solo por 3 años. Su madre vivió 6 años después de su elevación a los cielos. Algunas tradiciones islámicas sugieren que Judas fue crucificado en lugar de Jesús,
pues Alá hizo una sustitución. Esto se acopla al Evangelio apócrifo de Bernabé. En el Islam, Jesús fue inspirado divinamente por el Espíritu Puro o Espíritu Santo. En algunos pasajes coránicos se hace referencia a este Espíritu Santo como el revelador directo de la voluntad de Dios. En una parte del Corán se dice: dimos a Moisés el libro y mandamos mensajeros después de él. Dimos a Jesús, hijo de María, las pruebas claras y le fortalecimos con el Espíritu Puro. El ángel Gabriel: es que teníais que mostraros altivos siempre que venía a vosotros un mensajero con algo que no deseabais. A unos les desmentisteis, a otros les disteis muerte. La exégesis que hay en torno a este tipo de pasajes es bien interesante y algunos eruditos han planteado diversas posibilidades. Al-Rabi Ibn Anas ha dicho que el Espíritu Santo es aquel que insufló el aliento de vida en él, en Jesús, y que Alá lo adjuntó a su propio santo nombre como un acto de honra. El Kudush, que significa santidad o pureza, es Alá Todopoderoso. Otros eruditos han dicho que lo que se entiende por Kudush es prolijidad o limpieza, por lo que el Ruh al-Kudush, que significa el Espíritu Puro, es equivalente al Espíritu Santo. En la exégesis coránica, Jesús también es llamado simplemente con la letra R, por la sencilla razón de que no fue llevado en lomos de hombres ni fue llevado en vientres de mujeres casadas, más bien fue una orden decretada por el Todopoderoso. Al-Sudi dice que Al-Ruh al-Kudush, o sea, el Espíritu Santo, es Gabriel, el protector y el que acompañó durante toda su vida a Jesús. Algunos comentaristas tempranos del Corán nos relatan los milagros de Jesús. Al-Sudi nos comenta que Jesús, mientras estaba en clase con los demás niños, le decía a sus compañeritos lo que sus familiares estaban haciendo en casa, mientras ellos estaban ahí compartiendo con Jesús. Cuando los infantes iban a comprobar la veracidad de las palabras de Jesús, se daban cuenta que efectivamente sus padres y otros familiares estaban ejecutando las acciones que había predicho Jesús. Los adultos prohibieron a los niños nazarenos juntarse con Jesús, pues lo consideraban una especie de brujo o adivino. Una vez, de hecho, se dice que todos los adultos se reunieron en una casa, y Jesús vino y quería verlos. Cuando preguntó quiénes estaban confinados dentro del domicilio, le dijeron maliciosamente al pequeño Mesías: ahí dentro solo hay cerdos. Él dijo: listo, así serán ellos. Entonces se abrió la puerta de la casa y en efecto salieron cerdos de tal hogar, y la noticia del incidente se generalizó por todas las aldeas. Los milagros de Jesús relatados en el Corán viran desde curar ciegos y leprosos hasta levantar muertos para devolverles la vida. En todo caso, hemos visto cómo Jesús y María son figuras muy protagónicas dentro del Islam. Esto puede abrir las puertas para un próximo diálogo interreligioso. Espero que si te ha gustado el video te suscribas. Nos veremos en una próxima ocasión.